Pero, ¿qué impulsa a un líder a tomar una decisión tan extrema y potencialmente transformadora? Para entenderlo, hay que ir más allá de los titulares y adentrarse en la crisis, el contexto y el sueño de una soberanía africana auténtica. Traoré no solo desafió la lógica, sino la historia misma. Frente a plagas devastadoras y la presión de organismos mundiales para usar pesticidas foráneos, eligió confiar en una fuerza ancestral, local y natural. El riesgo era gigantesco. Si fracasaba, perdería no solo cosechas, sino la esperanza de demostrar que África podía sostenerse por sí sola. La noticia atravesó continentes y desató una tormenta de opiniones. Para algunos era irresponsable, para otros una jugada maestra. Incluso dentro de su propio gabinete surgieron temores de escándalo internacional y dudas sobre el futuro del país. ¿Podía una medida tan inusual ser la llave para erradicar el hambre y quebrar siglos de dependencia? ¿Te atreverías a confiar el destino de tu nación a miles de alas nocturnas? Esta pregunta estremeció a todo Burkina Faso y al planeta, cuando Ibrahim Traoré tomó una decisión que nadie imaginaba: soltar 1 millón de murciélagos sobre los campos africanos. Mientras otros líderes negociaban préstamos o importaban químicos costosos, Traoré apostó por una vía tan radical que muchos no sabían si era locura o genialidad. Para comprender el origen de esta apuesta arriesgada, primero debemos sumergirnos en la situación crítica que enfrentaba Burkina Faso. Solo así puede entenderse la magnitud del reto y la audacia de la respuesta. Imagínate trabajar la tierra bajo el sol abrasador, solo para presenciar cómo tu esfuerzo se reduce a polvo tras una invasión de insectos imposible de contener. Para muchas familias, esto significaba hambre verdadera y la amenaza real de perderlo todo, una y otra vez. ¿Qué tan desesperada debe estar una nación para que su última esperanza sean los murciélagos? Así de crítica era la situación en Burkina Faso. Durante meses, los agricultores veían cómo nubes de orugas, termitas y escarabajos arrasaban sus cultivos en cuestión de horas, borrando el trabajo y la esperanza de toda una temporada. El suelo del Sahel, ya frágil y agotado, sufría cada vez más con cada lluvia tóxica. No solo morían las plagas, también la vida que sostenía los cultivos, y con ella, el futuro del país. Las soluciones tradicionales parecían inalcanzables. Los pesticidas importados prometían milagros, pero siempre llegaban tarde, costaban fortunas y solo reforzaban una dependencia peligrosa de intereses extranjeros. Cada barril químico enviado desde Europa era otra cadena que ataba a Burkina Faso a decisiones ajenas y presupuestos insostenibles. Las organizaciones internacionales y la ayuda humanitaria tampoco lograban llegar al fondo del problema. Ofrecían parches temporales, promesas condicionadas y soluciones que, en vez de liberar, prolongaban la dependencia. Cada cosecha perdida profundizaba un ciclo de pobreza y resignación. Por eso, al borde del abismo, Traoré apostó por lo impensable: transformar a los murciélagos, criaturas nocturnas, temidas y poco comprendidas, en el ejército nacional contra las plagas. Con el destino del país pendiendo de un hilo, la audacia se volvió su única alternativa. En medio de esta tormenta, Ibrahim Traoré supo que seguir el mismo camino era una condena segura. Entendió que la única vía de rescate era africana, natural, y debía romper el círculo vicioso de la dependencia. Si no encontraban una solución propia, solo cosecharían hambre, pobreza crónica y la pérdida total de su autonomía. ¿Puede el animal más temido de la noche salvar a toda una nación? Lo que nadie imaginaba era que esta apuesta radical no solo cambiaría el destino de Burkina Faso, sino que desafiaría el paradigma de cómo una nación puede recuperar su poder desde sus propias raíces. Pero, ¿cómo se convence a todo un país de confiar en los murciélagos? Para Traoré, el verdadero reto apenas comenzaba. El anuncio de Ibrahim Traoré estremeció a Burkina Faso y al mundo: liberar 1 millón de murciélagos como ejército natural contra las plagas. La incredulidad cruzó fronteras. Políticos, medios y expertos internacionales ridiculizaron la idea, tachándola de absurda y desesperada.
Dentro del país, muchos ciudadanos tampoco creían posible que semejante apuesta funcionara donde todo lo demás había fracasado. Pero el plan iba más allá del control de plagas. Traoré apostaba por una doble victoria: que los murciélagos no solo devoraran insectos, sino también fertilizaran los suelos agotados con su guano. Era una jugada audaz, transformar una amenaza en oportunidad y la dependencia en autonomía. La logística rozaba lo imposible. Se necesitó coordinar con comunidades rurales, entrenar voluntarios y asegurar que los animales llegaran sanos a sus nuevos hogares silvestres. Equipos se desplegaron por todo el país, construyendo refugios y monitoreando zonas clave para maximizar el impacto ecológico. Cada paso era un riesgo, un delicado equilibrio entre científicos, agricultores y líderes locales. Sin embargo, Traoré no se dejó intimidar. Entendía que el reto era más que biológico. Se trataba de política, orgullo y futuro. Organizar la cría, el cuidado y la liberación de 1 millón de murciélagos supuso un sacrificio monumental para un país con recursos al límite. Cada murciélago significaba inversión en alimento, transporte y logística, drenando fondos que podrían ir a hospitales o escuelas. Ministros y técnicos calculaban sin descanso cómo dispersar esa marea nocturna de manera eficiente entre provincias, aldeas y sabanas. Fracasar no significaba solo perder dinero, era perpetuar la debilidad, consolidar la dependencia y perder la esperanza. El riesgo era total. Pero la noche cae, los murciélagos surcan el cielo, y algo inesperado comienza a ocurrir. La tensión era máxima. Todo el país contenía el aliento. ¿Serían los murciélagos la salvación o el desastre final? Cada noche, mientras el cielo se llenaba de alas, el destino de Burkina Faso pendía de un hilo. La estrategia era radical, sí, pero también un grito de independencia y orgullo africano frente a décadas de escepticismo extranjero. Los primeros días traen señales sorprendentes. En los campos y aldeas, la gente empieza a notar cambios que nadie había anticipado. ¿Y si la solución africana, nacida en los campos de Burkina Faso, se convierte en un faro para el mundo? Mientras el mundo miraba con escepticismo, Traoré tejía una narrativa profunda. No se trataba solo de murciélagos, sino de soberanía, de probar que Burkina Faso podía romper con el ciclo de préstamos extranjeros y soluciones impuestas. Si la apuesta fallaba, el precio sería devastador: millones perdidos, cosechas arruinadas y el desprecio público. Pero si triunfaba, Traoré se consagraría como el líder que desafió al mundo y ganó, el arquitecto de una nueva independencia basada en ingenio local. Las comunidades marginadas, especialmente mujeres y desplazados, ganan ingresos y recuperan dignidad. El acceso a estos nuevos empleos ayuda a reducir la pobreza y refuerza los lazos sociales. Poco a poco, la historia del milagro nocturno reemplaza la narrativa de locura presidencial por la de innovación surgida desde África. Pero el impacto va más allá de los cultivos. El guano, ahora valorado como fertilizante orgánico, impulsa nuevas pequeñas industrias locales. Mujeres y jóvenes, antes excluidos de las decisiones rurales, encuentran oportunidades en la recolección, procesamiento y venta de este oro natural. Los sacos de guano, en los mercados rurales, se transforman en símbolo tangible de una economía naciente desde abajo. Las primeras semanas tras la liberación de 1 millón de murciélagos en tierras burkinesas sorprenden incluso a los más escépticos. Las cosechas muestran signos de renovación: menos plagas, menos campos arrasados y plantas que crecen con fuerza renovada. El suelo, alimentado por el guano, empieza a sanarse, y los agricultores descubren que, por primera vez en años, la tierra exhala un aroma a esperanza. El éxito atrae la mirada de países vecinos. Delegaciones de Malí, Níger y Ghana visitan aldeas burkinesas para presenciar el cambio. Pronto, el modelo de control biológico se replica, primero de forma espontánea, luego como política regional. El guano, antaño un simple residuo, se convierte en un producto de exportación valioso y sostenible. Pero mientras las cosechas florecen y las economías locales renacen, nuevas tensiones comienzan a gestarse en las sombras. Lo que parecía una victoria total, muy pronto enfrenta desafíos inesperados. Sin embargo, el riesgo persiste.
Si la expansión fracasa, África puede perder una oportunidad histórica de forjar un liderazgo propio y verdadero. El mundo observa, preguntándose si este modelo resistirá la prueba del tiempo o si será apenas un destello fugaz en la política continental. Ibrahim Traoré, antes calificado de insensato por la prensa internacional, se vuelve referente continental. Su audacia enciende la imaginación de líderes africanos que buscan alternativas a la dependencia de Occidente. Lo que empezó como un experimento casi desesperado, ahora simboliza resiliencia y creatividad africanas. En el plano diplomático, alianzas entre países del sur global fortalecen el modelo burkinés. El intercambio de saberes y recursos refuerza la autonomía regional. Mientras tanto, medios y gobiernos occidentales intentan desacreditar el éxito con informes y campañas, pero los resultados tangibles en la vida de millones de personas resuenan más fuerte que cualquier crítica externa. ¿Qué se necesita para que un simple experimento evolucione hasta convertirse en mito nacional? La clave está en cómo una decisión audaz puede trascender lo biológico y sembrar cultura, identidad y orgullo en todo un pueblo. El éxito inesperado de los murciélagos reescribió la imagen de Burkina Faso para siempre. Lo que nació como una reacción desesperada ante las plagas, pronto se transformó en una leyenda que unió al país bajo una narrativa inédita de dignidad. Por primera vez, los burkineses dejaron de verse como víctimas de la historia. Ahora eran los protagonistas de un cambio propio. Las plazas, mercados y hasta los debates en radios comunitarias se llenaron de historias sobre los guerreros de la noche. La gente dejó de lamentar su pobreza y empezó a celebrar su ingenio. El orgullo nacional floreció. Si Burkina Faso podía domar la naturaleza sin permiso ni dinero extranjero, tal vez cualquier meta era alcanzable. Desde entonces, emergió una cultura política radicalmente distinta. Innovar dejó de ser una excentricidad de expertos extranjeros y se convirtió en un deber, un objetivo compartido. La creatividad local reemplazó la resignación y la dependencia. Ya nadie esperaba recetas foráneas. La pregunta era, ¿qué podemos inventar nosotros hoy? Este giro cultural se tradujo en nuevas alianzas entre países africanos. Inspirados por el ejemplo burkinés, líderes regionales comenzaron a reunirse sin consultores occidentales. Florecieron redes de cooperación y soluciones propias, desde el control biológico hasta nuevas prácticas agrícolas, todo basado en recursos y saberes del continente. ¿Y qué ocurre más allá de África? La revolución de los murciélagos es lección para cualquier nación con recursos limitados. Enseña que la audacia y la confianza en la identidad pueden abrir puertas cerradas durante generaciones. Que el primer paso no es importar soluciones, sino atreverse a imaginar las propias. Así llegamos al corazón del asunto. ¿Qué significa realmente la soberanía en el siglo XXI? Por eso, el mayor riesgo no es fallar. El verdadero peligro es no aprender, no adaptar, no atreverse a replicar o innovar. Si otras naciones no recogen el legado de Burkina Faso, seguirán atrapadas en el mismo ciclo de dependencia del que tanto cuesta escapar. Tal vez el efecto más poderoso fue psicológico. Por fin, la población se vio a sí misma como dueña de su destino. Se rompió el ciclo de impotencia y dependencia. El mensaje silencioso era contundente. Ningún país, por pobre que parezca, está condenado a copiar modelos ajenos. Se puede pensar fuera de la caja y abrir caminos propios hacia la soberanía. ¿Te atreverías a desafiar lo sagrado para reescribir el destino de tu nación? La respuesta no está en la riqueza material, sino en la capacidad de imaginar lo improbable y transformar la realidad propia. Porque cuando una nación se atreve a desafiar lo establecido, redefine lo posible para todos. En Burkina Faso, Ibrahim Traoré asumió ese reto. No eligió la vía cómoda ni esperó el permiso de nadie. Lanzó 1 millón de murciélagos al cielo, apostando el porvenir de su pueblo a una idea tan audaz que muchos la llamaron locura. Imagina ese vértigo, saber que una sola decisión puede marcar el lugar de tu país en la historia. Que actuar o callar es la diferencia entre ser protagonista o espectador del futuro. Traoré no solo combatió plagas, derribó el mito de la dependencia y reescribió lo posible para toda África.
Un solo acto bastó para convertir el miedo ancestral en una esperanza viva. Bajo las alas de esos murciélagos, los campos dejaron de ser testigos mudos del fracaso y se transformaron en escenarios de reinvención. Noche tras noche, esos vuelos tejieron la promesa de una soberanía auténtica, independencia nacida del ingenio local y del coraje de desafiar lo impuesto. La apuesta de Traoré tuvo un precio, fue arriesgada y no ofrecía garantías. Pero la historia rara vez recompensa a quienes no se la juegan. Son las ideas radicales y el coraje de defenderlas las que cambian el rumbo de pueblos enteros. ¿Qué pasaría si otros líderes se atrevieran a crear respuestas propias, arriesgando el ridículo, el rechazo o incluso el fracaso? ¿Cuántos avances hemos perdido por temor a romper tradiciones? Cada país guarda en su gente y su tierra la semilla de soluciones que el mundo jamás ha imaginado, pero pocos se atreven a sembrarla. Ve. Hoy, el ejemplo de Burkina Faso resuena más allá de sus fronteras. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a arriesgar para romper el ciclo de la dependencia? ¿Cuándo fue la última vez que tu nación eligió la creatividad valiente por encima de la comodidad de lo conocido? Quizás lo más revolucionario no fue soltar 1.000.000 de murciélagos, sino liberar la mente colectiva de un país. Demostrar que el poder de decidir es también el derecho a soñar, a equivocarse, a aprender. El mayor peligro está en la pasividad, en aceptar que otros decidan por ti. La lección incómoda, pero es vital. La independencia no se mendiga, se forja con valentía, con visión y con la decisión de abrazar lo propio aun cuando el mundo dude. El futuro pertenece a quienes se atreven a imaginar lo imposible y actúan cuando el resto solo observa. No es la primera vez que una nación recurre a métodos poco convencionales para combatir crisis agrícolas. En la China de Mao Zedong, durante la campaña de las 4 plagas en el año 1958, se lanzó una guerra total contra gorriones, culpados de devorar el grano. El exterminio masivo de aves resultó en plagas de insectos que arrasaron cosechas, demostrando que alterar el equilibrio natural puede traer consecuencias catastróficas. A diferencia de aquel error trágico, Traoré apostó por restaurar la armonía ecológica, no destruirla. En la historia de la agricultura africana, existen ejemplos de sabiduría local ignorada por las políticas coloniales. En Malí, los pueblos Dogón utilizaban cajas de murciélagos para proteger los cultivos de mijo y arroz desde hace siglos. Los residuos de guano se empleaban como fertilizante y, en rituales, se consideraba símbolo de renovación. Esta memoria ancestral, borrada por la modernización forzada, resurgió con la apuesta de Traoré, conectando pasado y futuro en un mismo vuelo nocturno. En el Sahel, la tierra es tan frágil como la esperanza. Cada ciclo de pesticidas químicos erosionaba más el suelo, matando no solo plagas, sino lombrices, hongos y bacterias esenciales. Un estudio realizado por la Universidad de Ouagadougou en el año 2019 demostró que los campos más expuestos a pesticidas perdían hasta un 30% de su fertilidad en menos de 5 años. Los efectos colaterales incluían la muerte de abejas, el colapso de la polinización y la aparición de enfermedades respiratorias en niños y ancianos. Así, la dependencia química envenenaba el futuro, literal y metafóricamente. Pero para entender realmente la magnitud de la decisión de Traoré, viajemos al corazón mismo de Burkina Faso, a sus aldeas polvorientas, donde la vida se mide en cosechas y el tiempo en lluvias. Allí, una familia campesina como la de Omaru Sabadogo representa la lucha cotidiana de millones. Omaru, su esposa y sus 6 hijos cultivaban sorgo y mijo. Cada año, la llegada de las plagas era como un presagio de miseria. En una sola noche, veían desaparecer el trabajo de meses, y la desolación se apoderaba del hogar. La frustración se mezclaba con la resignación, pues el acceso a pesticidas era un lujo inimaginable. Los precios internacionales subían año tras año, mientras los intermediarios extranjeros acaparaban el mercado. Así, una decisión tomada a miles de kilómetros en Bruselas o París podía condenar a hambre a cientos de aldeas. A nivel nacional, el gobierno destinó fondos para crear centros de cría de murciélagos, generando cientos de empleos directos e indirectos. Se establecieron acuerdos con universidades para formar a jóvenes en biología y manejo de fauna útil. Así,
La apuesta por los murciélagos sembró una nueva generación de científicos y técnicos, reduciendo la fuga de cerebros y la dependencia de consultores extranjeros. El guano, antes visto como simple suciedad, se convirtió en un bien preciado. Mujeres como Aminata Songo organizaron cooperativas para recolectarlo y venderlo en mercados urbanos. El ingreso extra permitió a muchas familias enviar a sus hijos a la escuela o invertir en herramientas agrícolas. El desarrollo de pequeñas empresas de compostaje revitalizó la economía rural y multiplicó las oportunidades laborales. La implementación del plan no fue solo un reto logístico, sino también social y cultural. Muchas comunidades veían a los murciélagos con recelo, asociándolos con enfermedades o mala suerte. Para superar estos miedos, el gobierno organizó asambleas, proyecciones de documentales y talleres con biólogos locales. Se contó la historia de cómo en Ghana, durante una plaga de langostas en el año 2003, la introducción de murciélagos ayudó a reducir el problema sin un solo litro de pesticida. Estas historias de éxito regional fueron clave para transformar el escepticismo en participación activa. Una vez liberados, los murciélagos enfrentaron sus propios desafíos. No todos sobrevivieron, algunos murieron en el trayecto, otros no se adaptaron al nuevo entorno, pero la mayoría prosperó. Los datos recogidos por la Universidad de Bobo Dioulasso mostraron que, en la primera temporada, el promedio de insectos plaga se redujo en un 45% en las zonas de mayor liberación. Agricultores como Umaru notaron que por primera vez en décadas sus cultivos alcanzaron la madurez sin devastaciones masivas. El debate internacional se intensificó cuando la Unión Europea anunció una reducción de fondos para programas agrícolas que no incluyeran pesticidas certificados. Traoré respondió con firmeza: prefiero una África autónoma y viva que una África dependiente y enferma. Sus palabras resonaron en los movimientos juveniles panafricanistas, que organizaron marchas y foros en defensa del modelo burkinés. Sin embargo, el camino no estuvo exento de críticas. Organizaciones occidentales de defensa animal advirtieron sobre el riesgo de desequilibrios ecológicos y la transmisión de enfermedades zoonóticas. Para prevenir estos peligros, el gobierno burkinés estableció un comité de vigilancia epidemiológica, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Se monitorearon colonias, se vacunó el ganado y se realizaron campañas de sensibilización para evitar el consumo de murciélagos, reduciendo el riesgo de brotes como el ébola. El éxito burkinés trascendió fronteras. En una cumbre africana celebrada en Ouagadougou en el año 2023, representantes de Senegal, Togo y Benín firmaron un acuerdo para intercambiar experiencias y desarrollar juntos estrategias de control biológico. Incluso países fuera del continente, como Brasil y Vietnam, enviaron delegaciones para estudiar el modelo. En Brasil, la ciudad de Uberaba implementó un programa piloto inspirado en Burkina Faso, con resultados prometedores en el control de plagas del maíz. En las escuelas rurales, los maestros incluyeron en el currículo historias sobre los murciélagos y el control biológico. Los niños realizaron dibujos, canciones y obras de teatro sobre el milagro nocturno, fortaleciendo la identidad y el sentido de pertenencia. Este cambio cultural sembró una confianza nueva en la juventud, que dejó de ver su país como un espacio de carencias y empezó a imaginarlo como un laboratorio de soluciones originales. La experiencia de Burkina Faso no solo transformó la agricultura, sino también la percepción de la innovación africana en el mundo. Por primera vez, una solución surgida en el continente fue estudiada, adaptada y replicada en otras regiones sin pasar por el filtro de instituciones occidentales. Esto marcó un precedente: la posibilidad de construir conocimiento desde el sur global, de igual a igual. El modelo burkinés inspiró movimientos de soberanía alimentaria en América Latina y Asia. En México, comunidades zapotecas de Oaxaca retomaron prácticas ancestrales de control biológico, fortalecidas por el ejemplo africano. En la India, cooperativas de mujeres en el estado de Karnataka implementaron refugios para murciélagos y lograron reducir el uso de pesticidas en un 70% en solo 2 años. Pero no todo fue sencillo. La gestión del éxito trajo nuevos retos: la sobreexplotación del guano, el tráfico ilegal de murciélagos y la presión de empresas extranjeras interesadas en monopolizar el mercado. Para enfrentarlos, el gobierno promulgó leyes de protección de fauna y reguló la recolección del guano,
estableciendo cuotas y zonas de conservación. Ante el éxito visible, algunos gobiernos occidentales intentaron desprestigiar el modelo, señalando los riesgos y minimizando los beneficios. Sin embargo, los resultados en los mercados internacionales hablaron por sí mismos. El guano burkinés obtuvo certificaciones orgánicas y fue exportado a Europa y Asia, generando divisas y mejorando la balanza comercial del país. Las familias campesinas, antes atrapadas en la pobreza, ahora lideraban una economía circular basada en la sostenibilidad. Con el tiempo, la revolución de las alas se convirtió en parte fundamental del imaginario nacional. Los festivales de la cosecha incluyeron desfiles temáticos sobre los murciélagos, y artistas urbanos pintaron murales celebrando la resiliencia local. El turismo ecológico creció, atrayendo a visitantes interesados en conocer de cerca el fenómeno y aprender de la experiencia burkinesa. A nivel práctico, se crearon manuales comunitarios para el manejo de murciélagos, desarrollados en lenguas locales y difundidos a través de radios rurales. Estos manuales incluían instrucciones sobre cómo construir refugios, recolectar guano sin dañar las colonias y monitorear la salud de los animales. Las radios transmitían consejos, entrevistas con expertos y relatos de éxito, fortaleciendo la red de conocimiento horizontal. Este proceso de transformación tuvo un profundo impacto en la autoestima colectiva. Por primera vez, una generación entera creció sabiendo que la innovación podía ser africana, local y poderosa. Que la valentía de un líder podía abrir caminos insospechados, y que la imaginación era el recurso más valioso de todos. El caso de Burkina Faso enseña que la soberanía no es solo cuestión de banderas o discursos. Es la capacidad de decidir, de arriesgarse por lo propio, de aprender de los errores y de compartir los aciertos. Es la fuerza de un pueblo que, frente a la adversidad, elige la creatividad sobre la sumisión y construye su destino con alas nocturnas y sueños luminosos. Así, la pregunta que estremeció a Burkina Faso se convierte en legado universal. ¿Te atreves a confiar en tu ingenio, a desafiar lo establecido y a apostar por el poder de tus propias alas? Porque cuando un pueblo se atreve a imaginar lo imposible, el futuro deja de ser un destino impuesto y se convierte en una creación colectiva. Este es el verdadero secreto de la soberanía en el siglo XXI. La valentía de soñar, de actuar y de transformar la oscuridad en luz, noche tras noche. Hoy, en los campos de Umaru Sabadogo y miles de agricultores más, la noche es menos temida. El zumbido de los insectos ha cedido paso al susurro de los murciélagos, y la esperanza florece en cada brote verde. A lo lejos, los niños juegan a ser guardianes de la noche, y las abuelas cuentan cómo una vez, cuando todo parecía perdido, 1 millón de murciélagos cambiaron el rumbo de su nación.